Cálculo diferencial, derivada de la composición de funciones, incluyendo el caso de algebraicas y de trascendentes. En nuestra presentación anterior ya habíamos establecido nuestra tabla de fórmulas de derivación que habíamos dividido en funciones de tipo algebraico y funciones de tipo trascendente. En esta ocasión vamos a dar una explicación clara sobre la derivada de la composición entre funciones, conocida típicamente como regla de la cadena. En la explicación vamos a utilizar como ejemplos funciones tanto de tipo algebraico como de tipo trascendente. Nosotros habíamos revisado un conjunto de reglas de derivación para el caso de la suma o resta entre funciones, el producto, el cociente, y habíamos dejado para una nueva presentación el caso de la composición. Bien, vamos a centrarnos en esta última regla. Mantenemos, como lo hicimos con el tutorial anterior, nuestra tabla básica de fórmulas de derivación. Vamos a construir primero ejemplo de composiciones entre funciones y posteriormente vamos a aplicar y explicar en qué consiste la regla de la cadena, que es justo la última regla de derivación. Así entonces tenemos lo siguiente. Primero vamos a definir a una función h de x que es igual a f de g de x. Esto es una composición entre funciones, es decir, una función que llamamos f que va a evaluarse en otra nueva función que llamamos g. Esa es la composición que también se representa como f de g de x. Es la manera en que se lee esta función. Pues bien, vamos a comenzar primero definiendo dos funciones, una que llamaremos f y otra que llamaremos g. Y una vez que tengamos estas dos funciones, las vamos a componer para generar la función h. Por ejemplo, vamos a suponer que la función f será una de cualesquiera que se encuentra en nuestra tabla básica y g será lo mismo. Elegiremos como g a una cualesquiera de nuestras funciones elementales. Comencemos eligiendo como función f a seno de x y como función g a x al cubo. Así pues, hemos elegido dos de nuestras funciones de nuestra tabla de fórmulas básicas. Sabemos que la composición f de g de x significa evaluar a la función seno de x, en este caso, evaluarla justo en la función g de x. Al hacer esta evaluación, que ya hemos revisado en otros tutoriales, sabemos que la nueva función se escribirá como h de x igual a seno de x al cubo. Es así típicamente como aparecen las funciones. Ahora bien, es claro que la función seno de x al cubo es una función distinta, aunque parecida, pero distinta a nuestra tradicional seno de x. El argumento de la función seno ya dejó de ser solamente la x, sino que ahora es x al cubo. Pues bien, para poder aplicar la regla de la cadena, si observamos con cuidado, necesitamos dos cosas fundamentales. Necesitamos, según vemos la fórmula, tanto la derivada de f como la derivada de g. Luego entonces vamos a calcular la derivada de f, que sabemos que es automáticamente por nuestra tabla coseno de x, y la derivada de g, que obedece a la fórmula x a la n, es decir, 3x al cuadrado. Pues bien, ya que tengo las derivadas correspondientes, armemos la solución que establece la regla de la cadena. Vamos a comprender. La derivada dice lo siguiente, que la función f' de x debe de ser evaluada en g de x. Es decir, la función coseno de x la voy a evaluar en g de x, la voy a evaluar en x cúbica. Así pues, esa primer parte deberá de ser coseno de x cúbica. Y posteriormente dice que eso lo debo de multiplicar por la derivada de g. Y la derivada de g es 3x al cuadrado. Así pues, aparece este segundo término multiplicando. Es importante notar que x al cubo es el argumento de la función coseno
mientras que 3x al cuadrado es un factor que está multiplicando justamente a esta función coseno. Para evitar cualquier ambigüedad, el factor 3x al cuadrado lo reordenamos aplicando o siguiendo la propiedad conmutativa del producto. Así pues, h' de x debe de escribirse de manera apropiada como 3x al cuadrado que multiplica al coseno de x cúbica. Y con eso hemos derivado esta función. Es evidente que necesitamos comprender la regla de la cadena a través del reforzamiento con varios ejemplos. Tomemos otro par de funciones de nuestra tabla básica y llamémoslas f de x y g de x para volver a armar una nueva función mediante la composición de funciones. Veamos, utilicemos ahora a f de x como x al cubo y a g de x ahora como seno de x. Es decir, estamos cambiando el orden de las funciones. Cambiar el orden de las funciones implica una función distinta. La función h de x implica evaluar la función f en la función g. Para este caso, significaría que h de x tendría que ser seno de x que se encuentra elevado al cubo. En la literatura al respecto, lo típico no es expresar la potencia tal como aparece aquí, sino se ha convenido expresar esta potencia en la función seno de la siguiente forma: h de x igual a seno cúbico de x. Es decir, la potencia cúbica para una función trigonométrica se pone justamente entre la función y su argumento. Lo común es encontrar esta notación en la bibliografía al respecto. No es incorrecto escribirlo como seno de x entre paréntesis elevado al cubo. Sin embargo, acostumbrémonos a la manera habitual en que se representan las potencias para una función trigonométrica. Bien, sigamos la regla de la cadena. Nuevamente, necesitamos tanto las derivadas de f como la derivada de g. Así pues, la derivada de f es 3x al cuadrado. La derivada de g es coseno de x. Bien, ahora armemos la solución. Dice que h', que es la composición entre estas dos funciones, es igual a f' evaluada en g. f', 3x al cuadrado, la tengo que evaluar en la función seno de x. Esto entonces nos trae como primer término 3 por seno de x al cuadrado. Y posteriormente eso lo debo de multiplicar por g', es decir, lo debo de multiplicar por coseno de x. Ahí está la multiplicación. Como ya sabemos, la potencia cuadrada para la función seno de x se escribe de manera apropiada justo entre la función y su argumento. Así pues, la derivada tiene que escribirse como 3 por el seno cuadrado de x por el coseno de x. Se ha terminado nuestro segundo ejemplo. Tomemos dos funciones ya diferentes a las que hemos utilizado para los primeros dos ejemplos. Supongamos que ahora f es la función e a la x, mientras que la función g será coseno de x. La composición f de g de x sería, para este caso, e a la x evaluada en coseno de x. Es decir, la función h de x se leería como e al coseno de x o e elevada al coseno de x. Bien, es así como aparecen los ejercicios típicamente. Uno debe de identificar que ahí se encuentra una composición. Si observamos esta función e elevado al coseno de x, es muy parecida a la función e a la x de nuestra tabla básica. Sin embargo, es diferente, porque en nuestra tabla básica el argumento siempre es x, la pura variable x. Ahora, si lo vemos con cuidado, el argumento de la función e es a su vez otra función llamada coseno de x. Vayamos con un poco más de prisa.
Ya sabemos que necesitamos las derivadas correspondientes. F' es e a la x. G' es menos seno de x. La regla de composición dice que f' debe de evaluarse en g. Al hacer esta evaluación obtenemos e elevado al coseno de x y que eso debe de multiplicarse por g', es decir, multiplicarse por menos seno de x. Pues bien, este producto, que es el producto de una magnitud positiva por una negativa, pues nos da como resultado, ya ordenado de manera apropiada, como h' de x igual a menos e al coseno de x por el seno de x. Bien, ¿qué pasa si hubiésemos elegido al revés la función f y la función g? Veamos cómo cambia la función y también cómo cambia la derivada. Ahora elijamos a f de x como coseno de x y a g de x como e a la x. La composición f evaluada en g tendrá que ser coseno de e a la x. Reiteremos lo siguiente. Se parece mucho a nuestra función coseno de la tabla básica, pero nuevamente, en la tabla básica el argumento de la función es x, mientras que en esta el argumento es otra función, e a la x. Las derivadas son menos seno de x y e a la x, que ya conocemos. La regla de la cadena dice f' evaluada en g. Por tanto, f' evaluada en g es menos el seno de e a la x. Y eso multiplicado por g', es decir, multiplicado por e a la x. Nuevamente, el último e a la x es un factor, mientras que el primer e a la x es el argumento de la función seno. Para evitar cualquier confusión, es necesario reordenar este producto. La solución será, por tanto, h' de x igual a menos e a la x por seno de e a la x. Es muy importante el arreglo adecuado y apropiado de las respuestas, porque si no, puede suscitarse a una posible confusión. Bien, utilicemos dos funciones diferentes a las que ya hemos trabajado. Ahora, f de x será logaritmo natural de x y g de x será igual a la raíz cuadrada de x. La composición f de g de x debe de ser el logaritmo natural de la raíz de x. Bien, f' es 1 sobre x y g', según nuestra tabla, es 1 sobre 2 raíz de x. Regla de la cadena. F' evaluada en g. Por tanto, 1 sobre la raíz de x. Multiplicado por g', es decir, por 1 sobre 2 raíz de x. El álgebra elemental nos permite resolver y simplificar esta multiplicación, de tal manera que h' es exactamente igual a 1 sobre 2 veces x. Procedamos a ver cómo cambia nuevamente la función y el resultado cuando se invierten f y g de la elección inicial. Sea ahora f de x raíz de x y g de x logaritmo natural de x, la composición f de g de x será ahora raíz cuadrada de el logaritmo natural de x. Insistimos en esta parte. Esta función se parece mucho a la función raíz de x, pero mientras en nuestra tabla básica el argumento de la función raíz es solamente x, en esta función el argumento de la función raíz es a su vez otra función. Bien, las derivadas correspondientes f' y g'. Regla de la cadena. F' debe de evaluarse justamente en g. Por tanto, esto será igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Y eso tiene que multiplicarse por g'. Pues bien, se va a multiplicar por 1 sobre x. Resolver este producto o simplificarlo nos traerá la función h' de x igual a 1
sobre 2x por la raíz cuadrada del logaritmo natural de x. El resultado es diferente y la función es distinta. Por tanto, el orden en que están f y g sí es relevante con la derivada y con el resultado. Ahora bien, vamos a construir ejemplos en donde tengamos y estemos lidiando a veces con más de dos funciones. Ya veremos qué pasa en esos casos. Bien, pensemos por ahora en f de x igual a seno de x y g de x igual a x al cuadrado más 3x. Noten que la función g es a su vez una suma o puede ser una resta de dos funciones algebraicas. Realmente no hay un cambio relevante. Veamos, la composición f de g de x será seno de x al cuadrado más 3x. Bien, claramente es una composición, pues el argumento de la función seno ya no es solamente la x, es un argumento mucho más elaborado. Las derivadas serán coseno de x y 2x más 3. Regla de la cadena, f' que se va a evaluar en la función g, es decir, coseno de x al cuadrado más 3x. Y esto se va a multiplicar por g', es decir, todo esto se va a multiplicar por 2x más 3. Nuevamente, no confundir el factor 2x más 3 con el argumento de la función coseno, que es x al cuadrado más 3. Es decir, no hay que intentar multiplicarlo, sino hay que reescribir bien esta multiplicación. La solución es 2x más 3, que multiplica al coseno de x al cuadrado más 3x. Bien, ¿qué pasa si ahora jugamos con tres funciones? ¿Qué pasa si ahora jugamos con una composición entre tres funciones, que llamaremos ahora f, g y h? Y con esas tres funciones vamos a formar una nueva que vamos a llamar ahora k. Pensemos entonces en tres funciones, f, g y h. Por ejemplo, f, la función x al cubo, g, la función coseno, h, la función 2x. ¿Cómo se arma la composición f de g de h de x? Pues bien, la misma notación me dice que primero la función debo de evaluar, la función g la debo de evaluar en h de x. Si lo ven rápidamente, al evaluar g en h de x, esto es coseno de 2x. Y que eso debe de ser el argumento de la función f. Es decir, la función f se va a evaluar en el coseno de 2x. Por tanto, la función k de x será igual a el coseno de 2x que está elevado al cubo. Pero como ya sabemos, las potencias de funciones trigonométricas se escriben entre la función y su argumento, es decir, coseno cúbico de 2x. Recuerden que las dos notaciones son correctas, representan lo mismo, sin embargo la última es la que se utiliza de manera convencional. Ahora, si ya tenemos la regla de la cadena para dos funciones compuestas, ¿cómo es para tres? Bueno, la fórmula sigue siendo en esencia la misma. Dice que necesitaremos, si ustedes observan, la derivada de f, la derivada de g y la derivada de h. Pues bien, la derivada de f es 3x al cuadrado, la de g menos seno de x y la de h es 2. Ahora armemos con calma esta solución. Parece complejo, pero no lo es. Dice primero que la función f' debo de evaluarla en g, que a su vez está evaluada en h. Es decir, tomo g, esa función g la voy a evaluar en h, es decir, coseno de 2x. Pues bien, f' se va a evaluar en este caso en el coseno de 2x. Ese es el primer término. Muy bien. Ahora, dice que eso se va a multiplicar por g' evaluada en h. Pues g' evaluada en h es negativo seno de 2x. Y finalmente, eso se va a multiplicar
por h' de x. Es decir, eso se va a multiplicar por 2. La multiplicación de tres factores debe de simplificarse, determinando el signo, el coeficiente y las correspondientes variables con sus exponentes. Si observamos con cuidado, el 3, el menos 1 y el 2 se están multiplicando. Esto nos va a originar un negativo 6. Y en segundo lugar, el coseno de 2x al cuadrado se escribe utilizando la notación convencional. Por tanto, la derivada de k será menos 6 coseno cuadrado de 2x, que multiplica a su vez al seno de 2x. Cada una de estas dos funciones trigonométricas debe de tener y preservar su argumento. Un ejemplo más de cómo se combinan tres funciones mediante la composición puede ser el siguiente. Ahora f, g y h serán correspondientemente x a la quinta, seno de x y 3x menos 1. Bien, pues la composición de f evaluada en g, que a su vez está evaluada en h, es la siguiente. Primero evalúo g en h. Cuando yo evalúo g en h, esto será seno de 3x menos 1. Y ese seno de 3x menos 1 se va a introducir en la función f. Es decir, la función f se va a evaluar en seno de 3x menos 1. Así tengo la función k de x nueva. Sabemos que la potencia no se utiliza o no se suele escribir de esa manera, por tanto, expresamos de manera apropiada. Y entonces la función k de x es igual al seno quinto de 3x menos 1. Ya sabemos cómo es la regla para una composición entre tres funciones. Sabemos que necesito las derivadas tanto de f como de g y a su vez también la de h. Pues la de f es 5x cuarta, la de g es coseno de x y la de h es 3. Bien, ya que tengo las tres derivadas, vayamos término a término. Dice, primero, que la función f' debe de evaluarse en g que está evaluada en h. Pues bien, significa que g evaluada en h, eso es seno de 3x menos 1. Pues la función f' la voy a evaluar en seno de 3x menos 1. Es decir, 5 por seno de 3x menos 1 elevado a la cuarta. Segundo término, voy a evaluar g', coseno de x, la voy a evaluar en h. Es decir, coseno de x lo voy a evaluar en 3x menos 1. Por tanto, por 3 coseno de 3x menos 1. Y finalmente eso se multiplica por h' de x. Es decir, todo esto que llevamos se multiplica por 3. Si observamos, nuevamente el 3 multiplica a 5. Seno, la función seno y la función coseno preservan su argumento. Y la potencia para la función seno se escribe en el sitio apropiado. Así, tengo que k' es igual a 15 por el seno cuarto de 3x menos 1 por el coseno de 3x menos 1. Bien, para cerrar esta presentación, vemos con rapidez el siguiente ejemplo. K de x es igual a f de g de h de x, con f, g y h siendo ahora 3x cuarta, logaritmo natural de x y 2x más 3. K, la composición es 3 por el logaritmo natural de 2x más 3 a la cuarta. Escrito de manera apropiada, será igual a 3 por el logaritmo natural cuarto de 2x más 3. Sabemos que para la regla de composición necesito la derivada de f, la derivada de g y la derivada de h. Y que la regla de composición establece que primero f' se evalúa en g evaluado en h de x. Es decir, 12 multiplica a logaritmo natural de 2x más 3 y eso elevado al cubo. Vamos a multiplicar esto por g' evaluado en h.
G' evaluado en h es 1 sobre 2x más 3. Y esto se multiplica por h', es decir, por 2. Ordenar el resultado, simplificar, nos provee que k' es 24 logaritmo natural cúbico de 2x más 3 sobre 2x más 3. Ojo, el logaritmo natural tiene argumento 2x más 3. Es su argumento. No se puede cancelar con el denominador. Una función trigonométrica exponencial o logarítmica siempre aparece con un argumento. Por tanto, cuidado al intentar cancelar. Y con estos ejemplos hemos visto un poco de composición y regla de cadena.